Bienvenida a Eres Amada. Le doy gracias a Dios por estar aquí una vez más. Le doy gracias a Dios porque este sábado pudimos hacer posible de volver otra vez a filmar y de compartir con ustedes esta pequeña reflexión de parte de Dios. El tema que hoy vamos a tocar se llama Renueva tu manera de pensar. Y es bien importante este tema que como hijos de Dios lo tengamos en claro, que es necesario que renovemos nuestra manera de pensar. Y vamos a leer Romanos 12:2. Y dice así la palabra de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es una palabra que tiene mucho significado. Dice que muchas personas desean hacer cambios en su vida sin darse cuenta, sin entrar en conciencia que los verdaderos cambios se producen de adentro para afuera. Mis pensamientos determinan lo que soy. Y dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eh, este proverbio es bien claro. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que produce todos estos cambios en nuestra personalidad. Dios nos ve como al hombre. El hombre mira la apariencia exterior, mas Dios mira nuestro corazón. Los ojos de Dios, la mirada de Dios está puesta en nuestro corazón. Nuestros pensamientos, tus pensamientos determinan tus palabras, tus valores, tus conductas, tus reacciones, tus relaciones, toda tu manera de comportarte tienen que ver y nacen de los pensamientos que existen en ti. Conforme a tus pensamientos, irás detallando tu carácter y también a tal punto tu personalidad, tanto el carácter como nuestra personalidad. Somos libres de pensar libremente. No tenemos alguien que nos diga esto sí, esto no, pero no tenemos, tenemos que dejar de ignorar que nuestros pensamientos controlan nuestras actitudes, van a controlar lo que somos, cómo nos comportamos y cómo actuamos. Vivimos en un mundo rodeado de malas noticias, muertes, desánimos, deudas, incertidumbres, amargura, falta de esperanza, porque la gente no ha puesto su confianza en Dios. No, tenemos que tratar de no amoldarnos a este mundo, a los pensamientos de este mundo. Somos hijos de Dios y Dios es buenas nuevas, que todo lo que viene de Dios es constructivo, todo lo que viene de Dios es bueno para nuestras vidas. Este es nuestro desafío, vivir, pensar, recibir, declarar y avanzar en todo lo que la palabra de Dios nos dice, transformando nuestros pensamientos en Dios, en todo lo que su palabra dice. En Efesios 4:23 la palabra de Dios nos dice así: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y yo lo busqué en la nueva nueva traducción viviente, perdón. Y dice así en la nueva traducción viviente: en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Me encantó cómo está explicado de esta manera. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Renueva tus pensamientos. Hace unas semanas atrás
mi doctor eh, me explicó, me resaltó la importancia de hacer ejercicio, que cómo cambia la salud en una persona que camina o hace algún tipo de actividad física. Me explicó el proceso de la oxigenación en la sangre cuando una persona está activa, cuando un cuerpo es activo. Y fui y me registré en un programa, pero no sabía, cuando fui y me registré, no tenía mucho tiempo, entré apurada, hice, sí, sí, anoté, firmé cuántos debo y punto. Pero no sabía cuáles eran los derechos que yo tenía por mi pago. No sabía que yo tenía derecho a las clases que se hacen todos los días de la semana y hasta los sábados y hasta los domingos hay programas de actividades, pero yo no sabía que estaban incluidos en mi pago, como tampoco otros tipos de derechos que habían incluido en el pago que yo hice. Alguien debió haberme explicado, o mejor dicho, yo debí leer con profundidad el papel que me entregaron hasta y para verificar hasta dónde llegaban los privilegios del pago que había iniciado, que me otorgaba esa membresía a la cual pagué, que podía yo gozar dentro del gimnasio. Y esta palabra que leímos me hizo reflexionar. El ignorar las bendiciones que Dios asentó en su palabra afecta nuestra manera de pensar, afecta todo, afecta hasta nuestra relación con Dios. A veces nos encontramos como hijos de Dios en una situación similar. No sabemos los derechos que tenemos, no sabemos la autoridad que Dios nos ha dado. Y en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tampoco nos preocupamos por lo que Dios nos entregó, por su unción. Y en Isaías 61:1 el Señor nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es por eso que nosotros hacemos este programa, porque sabemos que hemos sido empujados por Dios. Se nos ha recomendado la misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Y Él nos ha dado la unción, nos ha dado poder. Dios nos ha entregado poder. Y si vemos Salmo 29:11, dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Él, al cual Él en su palabra dice que nos dará poder y entregará paz en nuestros corazones. Nos ha entregado sabiduría. Y en Proverbios 2:6 dice así, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Santiago 1:5 el Señor nos dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. También nos ha entregado fuerzas. El Señor nos ha entregado fuerzas. Y todo esto yo lo saco de la palabra del Señor. En Isaías 40:29 dice así, Él da fuerza, Él da
esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Todas estas son promesas de Dios que aparecen para nosotros, de la sabiduría, la fuerza, la unción, el respaldo de Dios. Las promesas que Él nos dio en su palabra no son solo para que las acumulemos en nuestra mente, sino para que nos apoderemos de ella y las pongamos por acción. Por no entender, no entendemos que los milagros de Dios son para nuestras vidas, que su poder no ha cambiado. No entendemos que la abundancia de nuestro Padre es para nosotros y es para hoy día, para tu vida y la mía. La Biblia nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se encarga de todo. En cada aspecto de nuestra vida fuimos nombrando con versículos todas las cosas que Dios nos entrega. Dice, no entendemos muchas veces que Dios es el que pelea por nosotros. Y eso está en Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué palabras tan hermosas estamos aprendiendo. Yo quiero que te tomes el tiempo después de anotarlas. Podés volver a repetir ese video y que busques, porque vamos a ver muchos versículos. Pero la cuestión no es que los escuches, es que vos puedas estudiártelos, porque son versículos que te edifican, te fortalecen, son versículos que te llenan, y ese es el motivo de la palabra, edificar tu vida. En realidad no es que no sabemos lo que Dios nos ha entregado, no es que no conocemos las promesas de Dios. El problema está en que debemos permitirle a Dios que renueve nuestra manera de pensar. ¿Cómo podemos renovar nuestros pensamientos? En Hebreos 4:12 dice así la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Del corazón nacen todo nuestros pensamientos. Entonces el Señor en su palabra nos decía, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que pedirle a Dios que el que examina nuestro corazón cambie nuestras vidas. Debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Dios, y eso solo lo vamos a poder hacer leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Como leímos, la Biblia penetra. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ahí están todas nuestras victorias aseguradas en la palabra de Dios, en cada promesa de Dios para cada circunstancia de tu vida que te están afectando hoy día. La salida está en la Biblia. La Biblia es un manual que Dios nos dejó. Es como un testamento. Si alguien te deja un testamento, no es para que lo guardemos, sino para que recibas esa herencia y para que puedas apoderarte, reclamarla, y que puedas apoderarte y disfrutar, adueñarte de eso que te dejaron. Esa es
la herencia que Dios te dejó como hijo de Dios. La semana pasada una jovencita me mandó un mensaje en Facebook, en la página de Christian Image, diciendo que el Señor le había hablado y quería sembrar en mi ministerio. Y Dios le habló que me diera un libro que iba a ser de mucha bendición para mi ministerio. Y yo lo creo, si el Señor dijo que sería de bendición para mi ministerio, así va a ser. Pero ¿qué pasaría si yo recibo ese libro? Lo recibo y nunca lo leo. No me voy a enterar de las bendiciones que había escondidas en ese libro para mi vida. No me voy a enterar por qué Dios pidió que ese libro llegara a mis manos. Así es la palabra de Dios. Fue escrita para tú únicamente, para cada circunstancia, exclusivamente para tu vida y para mi vida. En Salmos 139 del 13 al 16 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y voy a saltar al 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, sin faltar ni una de ellas. En el libro del Señor, ahí está cuando te decía, exclusivamente para ti. Fuiste formado por Dios, fuiste entretejido por Él. Antes que te formaras, Él te escogió, Él te separó. Y todo lo que Él escribió en la Biblia es de provecho, es de bienestar para tu vida. Por eso es tan importante, y en este mensaje Dios me exhortaba a la importancia de leer la Biblia, la importancia de cambiar nuestros pensamientos. La única manera de cambiar nuestros pensamientos es escudriñando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La Biblia alimenta nuestra alma, cambia nuestra mente y nos edifica, nos ayuda a conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuál es el significado de nuestras vidas, quién soy yo. Pero cuando no conocemos bien sus promesas, caminamos en derrota, en pobreza espiritual. La Biblia es un manual. Cuando compramos un electrodoméstico, debemos de leer el manual de de la fábrica que lo hizo. Debemos leer cómo se instala, cómo se maneja, cómo se programa. Y así es la Biblia. Es ese manual que Dios dejó para tu vida y para la mía. Dios es tu creador y Él imprimió ese manual para que puedas vivir una vida de victoria, una vida colmada de cosas buenas. Y el Señor nos decía que renunciemos a la manera negativa de vivir, que renunciemos a lo que escuchamos en las noticias, en las escuelas, en las conversaciones de política, que renunciemos a todo ello, porque nosotros no nos regimos por esas normas. Hablando con una persona me decía: hermana, pero usted no sabe lo que a mí me toca vivir. Yo conozco las promesas de Dios, pero no creo que se apliquen en mi caso. Y yo me quedé pensando, y el Señor me hablaba: pensamiento de esclavitud, pensamiento de derrota. Como conociendo la palabra de Dios, esta mujer necesitaba cambiar su manera de pensar. El Señor nos dice en su palabra en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Ya la victoria la tenemos asegurada. Delante de los ojos de Dios nada pasa por desapercibido. Nunca nos escapamos. Él es el que pelea por nosotros y tenemos que concientizarnos y reaccionar. Mi Padre es Dios. Disfruta las grandezas de tu Padre. Eres hija de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vamos a Mateo 7:11. Dice así, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Nosotros como padre, había cometiendo errores y a veces siendo duros, le damos lo mejor a nuestros hijos. Imagínense cuánto más Dios no nos puede dar lo que le pidamos. Aquel que nos ama, que nos protege y que nos guía. Pidémosle a Dios una mentalidad de milagro. Cuando David enfrentó a Goliat, lo hizo con una mentalidad de milagro, una mentalidad renovada en Dios. El pesimismo mismo, el temor, la duda, la desconfianza son mentalidad de esclavitud. Dios no nos ha mandado a vivir esclavos. Dice que el Señor nos ha hecho libre. Dios piensa como Dios, pero nosotros a veces pensamos con una mentalidad de esclavitud. Si David hubiera escuchado a sus hermanos, no hubiera experimentado ese milagro, ese triunfo que Dios le dio, que Dios se lo entregó. Al contrario, cuando le dijeron que su adversario era un gigante muy grande, en mi pensamiento David habrá dicho, y si es grande, mi Dios es mucho más grande. Con respecto a su tamaño habrá dicho, y esos son pensamientos que me venían mientras leía la palabra de Dios. Con respecto a su tamaño, David habrá dicho, mejor para mí, no tendré oportunidad de errar. Cuanto más grande, mayor será el golpe. Y miró con una manera positiva, con una mentalidad de hijo de rey. Cuando más grande sea tu gigante, mayor será la gloria de Dios manifestada en tu vida. En los momentos difíciles debemos de reconocer que el Señor está con nosotros, que Él pelea como poderoso gigante, que es Él el que produce a veces pruebas que nos empujan a que nos agarremos más fuerte y que entendamos y experimentemos un crecimiento espiritual. En 1 Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Dios nos habla que no hay nada imposible para Él, que Él tiene todo bajo control, que no hay nada que te pase por casualidad. Dios tiene planes de bien asentados para tu vida. Y esto me recordaba una historia. Había un hombre muy poderoso, un hombre de mucho dinero, que convocó a un grupo de ingenieros eléctricos de todo el mundo. No importaba el origen, no importaba el idioma, iban a tratar de conseguir traductores para todos los idiomas que sea necesario, y ofrecía una paga millonaria. La lista de requisitos para calificar era muy difícil de poder cumplir. Cuando este hombre millonario y sabio recibió esa lista, dice que se tomó un tiempo para decidir. Dice que para sorpresa de todo el mundo, eligió el último nombre de la lista, el menos
descalificado. Todos empezaron a murmurar entre tantos hombres que cumplían todos los requisitos con tantos años de experiencia. Era notorio que esa persona de ninguna manera cumplía con los requisitos. Eligió a un joven recién graduado y sin nada de experiencia. Así es Dios. Él nos mira, Él mira nuestro corazón, Él no mira tu condición, no mira tus debilidades. Tus virtudes no lo impresionan. Su mirada está puesta en tu corazón. Dios mira cuando todo el mundo te desecha, cuando nadie da nada. Dios te dice, yo te creé, mío eres tú. Di mi hijo por ti. Y Él te mira con amor, te mira con dulzura. Y Él cree en vos. Yo no sé si en tu hogar hoy te estás menospreciando. Déjame decirte que para Dios sos muy, muy importante. Él mira todo lo que es hermoso en ti. Y Él mira también más allá lo que Él puede hacer en tu vida. Y dice que este joven tuvo que atravesar por este interview, por todo, pero dice que recibió por correo el anuncio de su aceptación. Dice que todos ignoraban lo que él había hecho. Dice que él habría obrado por fe. Él entendía que no tenía ninguno de los requisitos, que tenía muchos gigantes por delante, pero él sabía más allá de todo que Dios era un Dios de los imposibles. Él declaró, mi Padre es Dios. ¿Habrá algo imposible? Y él se atrevió por fe a tomar ese paso. Este joven recibió su pasaje para que inmediatamente viajara a Alemania. Este joven levantó una oración. Mi Padre es Dios. No tengo nada que dar, pero si tú caminas conmigo, si tú agarras mi mano, si tú tocas mis pensamientos, yo sé que podré atravesar este challenge, dijo, este desafío. Y el joven se movió con una mente afirmada en el poder de Dios. Emprendió su viaje. Para la gloria de Dios, pudo superar las expectativas para lo cual fue contratado. Fue un éxito. Dios lo engrandeció. Dios se puso, si Él puso a Dios en primer lugar, Dios lo puso en alto a este joven. Este joven jamás había podido cumplir si no se hubiera dejado guiar por Dios, si ni siquiera hubiera intentado registrarse, y lo hizo por fe. Y Dios lo honró. Dios honró el corazón de este joven, honró la mentalidad que él tuvo. No tuvo una mentalidad de derrotado, tuvo una mentalidad de vencedor. Mi Padre es Dios. Cuando le preguntaron cómo era posible que él había podido superar este reto, él respondió, mi triunfo siempre fue acerca de Dios. Mi triunfo fue por Dios, para Dios y con Dios. Antes de que este joven regresara a su país, el hombre que lo había contratado pidió una cena a solas con él y le reveló que aunque el joven se sentía de menos, él sintió en su corazón que había algo especial en ese nombre, en ese último nombre de la lista. Y eso se llama gracia, favor inmerecido de Dios. Cuando nosotros creemos que las puertas se nos cierran, Dios dice, momentito, Él es mi hijo. Y Dios es quien abre nuestras puertas. Él es el que pelea con nosotros. Cuando creemos
que todo está perdido, el Señor dice, comienza de nuevo porque te ha abierto nuevas puertas. Dios nos otorga su gracia, su poder, su victoria, que no dependen de nuestros triunfos. Y es ahí cuando reconocemos que no son nuestras fuerzas, sino que es Él, que es su amor, que siempre se trató de Él y renueva nuestros pensamientos. Cambiamos la manera de quién es Dios para nosotros, de quién somos nosotros para Él. Esto produce un cambio, la experiencia de vida con Dios. Nos acerca, nos enamora más de Él. Y dice que este joven, al declararle, comió con ese hombre y le tocó regresar a su país. Pero lo que noté en esta historia era como Dios tocó y abrió la mente de una persona que no conocía al Señor para bendecir y abrir caminos y para que su Hijo sea glorificado. Y Dios por medio de su Hijo. Y el joven se regresó a su tierra de origen y dice que recibió su pago. No solo recibió una fuerte suma de dinero, sino que adicional un cheque con la cantidad completa para pagar toda su universidad, toda la deuda de su estudio. Ese joven estaba recién graduado, no había todavía comenzado a trabajar, tenía una deuda de su educación. Y dice que este hombre le entregó un cheque para que saldara precisamente la deuda de su educación. Y no solo eso, dice que le entregó un título de propiedad y todas las maquinarias necesarias para que este joven de Dios abriera su propio laboratorio y que ponga en práctica ese talento, esa sabiduría y esa inteligencia que solo Dios pudo haberles dado. ¿No es hermoso el Señor? Me atrae, me sorprende el amor que Dios tiene para con nosotros, la manera en que Dios actúa. Dios es incomparable, Dios es hermoso y dice que Dios no solo le entregó el anhelo más profundo del corazón a ese joven, sino que ese joven supo pararse con mentalidad de rey. Hoy Dios nos quiere dar mentalidad de rey. Este joven entendió que Dios no tenía límites, por cuanto él había dispuesto su corazón a creerle al Señor y a gozar de la herencia de su padre. Dios hizo grandes cosas en su vida. Pasó a ser una persona muy reconocida, un joven que tuvo una larga vida y logró experimentos bien reconocidos por haberse aferrado a Dios, por dejar que Dios sea su sabiduría, que Dios sea su sustento, que Dios renueve sus pensamientos. Tuvo mentalidad de rey, no mentalidad de mendigo, no mentalidad de esclavitud. Si vivimos en esclavitud, vamos a llamar desgracia a nuestra vida. Pero si nos atrevemos a creerle a Dios, vamos a experimentar grandes cosas en Dios. Dios tiene poder de darnos todo a medida que nosotros nos atrevamos a creerle. Pero para experimentar los milagros de Dios es necesario renovar nuestra manera de pensar. Mi Padre y tu Padre es Dios. Deja que Él te hable cada mañana, que cada noche atrévete a compartir. Busca un poquitito de Él. No te pide grandes cambios, no te pide que dejes de vivir. Solo acércate poco a poco y aprende a escuchar sus promesas, su palabra. Y te aseguro que el Espíritu de Dios transformará tu vida por completo. Él quiere que vivamos una vida en plenitud, no una vida a medias. Dios en su palabra nos dice así, en Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces habrás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Nunca, nunca se aparte de ti este libro de la vida. Nunca. La palabra de Dios. Dios nos está diciendo que el secreto está en que escudriñemos la palabra de Dios. Ya no pelees con tus fuerzas. No vivas con una vida que digas, el milagro es para mi hermano, para mi vecino, es para el otro, pero no es para mí. No es así. Dios te creó y como hemos leído, la palabra fue escrita para tu vida también. Solo hay algo que tienes que hacer. Atreverte a renovar tu mente y arrebatar. Arrebatar con lo que no ves. Por fe. Pararte por fe y decir, yo voy a experimentar eso en mi vida. La sanidad, la prosperidad, la inteligencia, todo lo que Dios tiene para mí lo quiero y reclamarlo. En Hebreos 11:3 la palabra de Dios nos dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y así como de Samuel y todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando empezó la palabra dice, por fe, todos estos hombres de Dios experimentaron grandes milagros de Dios en sus vidas. El poder de Dios no ha menguado. Dios es el mismo hoy y ayer. Y Dios te dice que Él puede hacerlo, solo que necesitamos transformar nuestra manera de pensar, escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia. Solo la Biblia puede ocasionar ese cambio. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ese cambio podemos pedirle al Señor que lo haga, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Comenzar. Yo te invito, tal vez sos nuevo y nos estás mirando por primera vez. Si hay una Biblia en tu casa, pedile a Dios discernimiento para entenderla. Comenzá a leerla porque esa Biblia hará grandes cambios en tu vida. Fue hecha para eso. Dios la dejó para eso, para que vos puedas vivir una vida de victoria. Hoy oro para que Dios renueve no solo la mente de los que me están escuchando, sino mi mente, mis pensamientos, que renueve mi manera de pensar y que podamos levantarnos apropiándonos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hay otro consejo en la Biblia, una palabra hermosa que el Señor nos deja y está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, pensad en esto. Nos está hablando la Biblia en este consejo que pongamos nuestros pensamientos en todo lo que es bueno y agradable para Dios. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Queremos vivir una vida de paz? ¿Queremos vivir una vida y experimentar que los fracasos de nuestra vida pasada ya no nos sigan, ya no nos persigan, de que vivamos una vida de cambio? Dios hizo su palabra para que nosotros podamos
arrebatar una vida exitosa, una vida de prosperidad. Sí, aún así la política en tu país no está bien, las cosas en tu país no están bien, aumentan, la economía no está bien. Déjame decirte que vos tenés un Dios que es dueño de toda la plata y oro del mundo y Él todo te lo va a dar. Si algo te hace falta, pídeselo a Dios y Él te lo dará. Yo te bendigo y oro para que Dios haga un cambio en tu vida y que nunca para tu vida. Él es el que ilumina tu camino. La palabra de Dios nos dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya no camines en la oscuridad, camina por medio de la palabra de Dios. Te bendigo. Bendigo tu vida y oro a Dios para que el Señor haga grandes cambios en tu vida y en la mía. Y quiero que me mandes mensaje, quiero que me sigas contando tus bendiciones así como lo están haciendo y que me sigan compartiendo sus pedidos de oración. Yo bendigo a cada persona que nos escucha, te bendigo y te doy gracias por ser parte de Eres Amada. Dios te bendiga y recuerda este sábado, renueva tus pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.